Muy especial porque tenemos aquí con nosotros al candidato a vicegobernador por Frente Chaco Somos Todos, el doctor Roy Nikich. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte a vos y a todos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Siempre empezamos de una forma distinta y hoy no, lo queremos tener aquí con nosotros porque estamos en este último tramo de campaña, últimos días. Y bueno, queremos saber cómo se siente, cómo se están preparando frente, a esta elección tan importante para la provincia del Chaco. Mirá, bien y muy motivado. Sinceramente, un cambio muy fuerte en lo que son las campañas anteriores. Tenemos varias corridas, así que en ese sentido, mucha participación de gente joven, mucha participación de las mujeres. Esto nos ha motivado muchísimo. No hay cansancio. Así que en esto anímicamente muy fortalecido, venimos del interior, de las recorridas, candidatos a intendentes jóvenes, muchísimos, candidatos a concejales, muchísimos. Villa Ángela, que es el 5º distrito electoral, tiene los 3 primeros concejales que no tienen 30 años, es decir, una irrupción muy fuerte y una participación activa de la mujer, no solamente por el cupo en las listas, sino que además sumadas a la tarea cotidiana de recorrer, repartir folletos, llevar las propuestas, escuchar a la gente, que también a nosotros nos ha servido mucho, a Karim y a mí, para poder cerrar cuál es la propuesta que teníamos que hacer para todo el pueblo chaqueño y focalizarla en las cuestiones importantes de la gente, de la familia, y no tan en las grandes cosas que por ahí creemos los políticos que son trascendentes, sino que hoy por hoy nosotros hemos centrado toda nuestra propuesta en la crisis de bolsillo y cómo recuperar el poder adquisitivo, que nos alcance la plata para llegar a fin de mes. ¿Cómo llegar a fin de mes? Entonces, en definitiva, estamos hablando de una etapa, de un primer año de gestión de gobierno muy vinculada a lo social, a la base social de toda una sociedad, en forma directa en algunos casos, en forma indirecta en otros. Forma directa cuando hablamos una cuestión que ha sido un reclamo generalizado y muy preocupante para las familias, la boleta de luz, que se transforma en impagable. Así que en esto hay una propuesta concreta de rebajarla a partir de enero, no porque estemos en campaña, sino porque se ha tornado en un problema serio para la familia. Muchísimas ya no pagan, otras están haciéndolo con mucho esfuerzo y limitando algunas cuestiones que son necesarias en la casa, otras que han pospuesto algunas deudas que tienen y en vez de pagarla tienen que pagar la boleta de luz. Así que en eso, y Karim Peche es el que ha puesto énfasis en esto, en la necesidad de dar respuestas, el tema de la crisis alimentaria, que todos los gobernadores peronistas en el país están reclamando la emergencia alimentaria, sí. Y acá no hay respuestas. Acá la tarjeta alimentaria es de 180 pesos. Entonces, cuando nosotros decimos que va a ser de 5.000 pesos, también dijimos que íbamos a decir cuál era el monto para el 2020, que va a ser de 1.000 millones de pesos, y también dijimos de dónde lo vamos a sacar. Ya está el presupuesto de la Cámara de Diputados presentado por el oficialismo, en donde sin tocar el personal de planta ni el personal contratado, nosotros vamos a reasignar partidas del presupuesto de la legislatura por 1.000 millones de pesos para volcarlas a la tarjeta alimentaria. Se torna, chocante, por ejemplo, que la legislatura tenga para el presupuesto 132 millones de pesos en propaganda y publicidad. Así que vamos a ajustar en todos los lugares donde se despilfarran, donde se gastan en cosas innecesarias, y volcarlas directamente a los sectores más necesitados. Y en forma indirecta, como digo yo, es el tema salud y el tema educación. Entonces son lugares... El problema muy vigente es el que están teniendo los docentes actualmente. Los docentes, sí. Y el tema de salud pública, sí, es una anarquía generalizada. Es decir, estamos hablando de la vida, o entre la vida y la muerte, o entre resolver tu problema de salud y quedar o no con una secuela. Entonces, en forma indirecta, nosotros poniendo dinero en refaccionar hospitales... Sobre todo, Roy, en el interior de la provincia, porque el tema de salud y educación... Hay una falencia muy grande en el interior. Es gravísimo en todo. Y acá el Hospital Perrando y Pediátrico, por más buena voluntad que tenga todos los trabajadores de la salud de toda la provincia, los docentes y los directivos, no hay forma. Es decir, están haciendo lo imposible, pero obviamente el servicio que se presta es pésimo. Entonces, ahí también van a ir recursos en forma inmediata a los efectos de poder poner en marcha esto. Pero
Si uno no resuelve, y esto lo hemos definido con Karim, el tema salarial del empleado público, por más que tengamos las partidas de sostenimiento en las escuelas, los comedores, hoy en Trejileta, mi pueblo, están totalmente sin funcionar los comedores por falta de pago. Es decir, hay localidades, como la nuestra, no sé si en todas, que los comedores escolares no están funcionando. Entonces, si nosotros no ponemos énfasis en mejorar el salario y en blanco, sobre todo de los empleados públicos en general, para que también los jubilados y pensionados puedan recibir lo que le corresponde por ley, nosotros no tenemos salida. Es decir, podemos mejorar los hospitales, todo, pero los trabajadores de la salud están en una situación también muy precaria en cuanto a materia salarial. Cuando habla de trabajadores de la salud también se me viene a la cabeza jubilados y la salud, la pensión jubilatoria y lo que están atravesando en estos momentos. Al no funcionar el sistema de salud pública, porque todos somos chaqueños acá, algunos podemos tener obra social, otros pueden tener prepaga, pero en definitiva, como chaqueños tenemos el derecho de que el hospital público nos atienda en igualdad de condiciones a todos. Y hoy esto ha colapsado, entonces hay una mala atención, las obras sociales no están a la altura de las circunstancias, el PAMI no está a la altura de las circunstancias, entonces el hospital público tendría que ser el lugar en donde se dé la respuesta. Hoy no la da, y la da en forma muy parcial, muy precarizada y sostenida por el personal. Entonces nosotros planteamos que el tema salarial va a ser una cuestión general para todos. En el caso de los docentes, no más allá del 15 de enero, nosotros vamos a estar haciendo la propuesta salarial para los primeros 120 días hasta el 30 de abril, a los efectos de poder despejar la incertidumbre del comienzo de clases y fundamentalmente en febrero, marzo y abril seguir junto con los docentes autoconvocados y los gremios y los funcionarios trabajando en cómo despejamos el camino hacia adelante. No perder ante la inflación significa que si en enero, febrero, marzo, abril hay que ir aumentando los salarios en forma mensual, eso es lo que se va a hacer a los efectos de despejar el camino. Y en materia de salud pública, como te decía, más allá de todos los aumentos en general, hay algo que se llama recupero de gastos, que se hace históricamente. Recupero de gastos significa que si vos atendés a alguien del INSEP o del PAMI o de la UOCRA o de una prepaga como Swiss Medical o OSDE en el hospital, antes se facturaba y hoy se factura también. Antes de gobierno se pagaba a los empleados un porcentaje que era el 40%, se los distribuía, digamos, cada 6 meses. Es cada 6 meses. Nosotros logramos en esos 4 años de gestión de que se pague mensualmente y que el recupero sea muy importante. Y el plus que recibía el empleado o el trabajador de la salud pública era importante con respecto al sueldo. Nosotros vamos a volver a poner en marcha esto en forma altamente eficiente con 2 diferencias. Primero, volvemos a pagar mensualmente y en el primer año, como mínimo, el 100% de la recaudación, en vez del 40% como era antes, vamos a ponerlo en el sueldo de los trabajadores a los efectos de que esta recomposición salarial fuerte, tanto de aumento salarial más recupero de gasto, haga que nosotros podamos, con todos los insumos que haya que poner, con todos los medicamentos que haya que poner, volver a contratar médicos, que hay pocos, se están yendo todos, o muchos se están yendo, poder poner y digamos, en marcha el sistema como tal y de esta manera dar respuesta a la gente que hoy, lamentablemente, hay gente que se está muriendo o quedando con secuelas por el pésimo estado de la atención. Y otro tema que preocupa a todos es el de la seguridad. El tema de la seguridad para el área metropolitana no hay vuelta de hoja, es decir, la familia chaqueña, los chaqueños acá en el área metropolitana estamos con mucho miedo, digamos, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ya no es de noche y en algunos lugares con poca luz, sino hoy es en pleno centro, de día, los motochorros, hay asaltos a las casas, hay, digamos... Ya no discrimina nada. Ya no hay, inclusive bien organizados, es decir, va a volver lo que era la seguridad en nuestra época como una cuestión de respaldo, primero, digamos, político-institucional a las fuerzas policiales, para que se genere también la corresponsabilidad en el tema de materia de seguridad, y 2 cuestiones que no son menores. Una son las usurpaciones y los piquetes mafiosas que hay hoy, digamos, usurpaciones mafiosas, no es gente que necesite,
Nosotros vamos a terminar con esto, vamos a acompañar a la justicia para que actúe rápidamente y nosotros vamos a operativizar a través de las fuerzas policiales la ejecución de lo que mande la justicia provincial. Vamos a pagar todas las expropiaciones que hay de muchos años, que se han dejado de pagar todos estos años, a los efectos de normalizar la situación, lotear, y al que ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, ya está instalado, darle la tenencia definitiva. Y vamos a promover un programa de desarrollo urbano público. Hoy es solamente privado, hacia Colonia Benítez, hacia Margarita Belén o hacia Residencia Roque Sapeña sobre Ruta 16, sí. Pero eso es para la gente que tiene recursos, para que tiene dinero. Entonces nosotros en 2011 hemos puesto a consideración en la campaña en esa oportunidad de un programa de desarrollo urbano público, que significa poner a disposición de toda la gente que alquila, de las parejas a veces que sin constituir familia o sin tener hijos todavía quieren empezar a armar la posibilidad de la vivienda propia. Exactamente. Sí. Entonces, la compra de tierra y el loteo y tratar de dar respuesta a toda esta gente. Miles de personas o de familias que están alquilando en el área metropolitana que van a ser atendidas. Entonces ya no va a haber tampoco el argumento de la ocupación. Y yo digo hoy mafiosa porque lo que ocurre al sur de Resistencia realmente es vergonzoso, tierra de nadie. 35 cuadras de la Plaza 25 de Mayo por la Alberdi al fondo. Y el tema de los piquetes, muy claro, vamos a aplicar la ley. Piquetes cero aplicando la ley. Es decir, tienen el derecho a la demanda, la tienen, pero hay un protocolo del 2012 que firmó Capitanich con el Gobierno Nacional, que no se aplicó en los años siguientes. El propio gobernador en ese momento la manda a la legislatura, lo transformamos en ley, sigue sin aplicarse después de 7 años. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la ley y en esto es el gobierno de la provincia quien se tiene que hacer cargo de receptar la demanda, dar respuesta y en caso de que, primero, no permitir el corte ni la obstrucción de la calle, de la vía pública, tanto urbana como de rutas, mientras se negocia cuál es la demanda y cuál es la posible respuesta que se pueda dar. En caso de que no haya arreglo y quieran invadir la calle... Siempre va a haber un mediador en el medio. Sí. Es el gobernador, es el gobierno de la provincia de Chaco quien tiene. En segunda instancia, en caso de no haber acuerdo, es la denuncia ante la justicia y la inmediata intervención de la fuerza policial para despejar cualquier obstrucción. ¿Y por qué aclaro bien esto? La policía es la última que tiene que intervenir. La policía no tiene por qué estar en contacto con los manifestantes, sino ser el brazo ejecutor de lo que el gobierno decide. Así que, en ese sentido, primero hay que recordar, en el 2007, cuando nosotros nos fuimos del gobierno, 3 bicicletas dadas vuelta, eran con esas 3 bicicletas y 8 o 10, cortaban la esquina del Banco del Chaco. Y 20 o 25 acompañaban a Mereciano Sena intentando obstruir el paso del puente Chaco Corriente y nosotros los hacíamos estar dentro de lo que es la rotonda. A partir de ahí, y con la nueva gestión 2008 en adelante, se ha militarizado. Es un ejército rentado, montado del Estado nacional y provincial en estos 12 años y no se han ocupado. Por eso, pues como son corresponsables de todas estas manifestaciones, no han hecho absolutamente nada. Nosotros con Karim Pecha tenemos la decisión de piquete cero, usurpación cero y respuesta de falta de terrenos y de vivienda para todos los que alquilan en el área metropolitana y todos aquellos jóvenes, inclusive sin pareja o sin hijos. Es decir, que trabaje, que quiera desarrollarse, darle la oportunidad de poder empezar a armar su propia casa para cuando arme familia. Roy, ¿qué va a pasar con los jóvenes, con la salida laboral, con el estudio de cada uno? Porque cada vez hay más jóvenes niní que no estudian y no trabajan. Mirá, nosotros en esto, cuando yo digo que muchos jóvenes han participado y muchos candidatos a intendentes y concejales, tengo que ser sincero, han sido muy protagonistas, muy empujadores de cambio, es decir, han decidido y han preguntado qué hay y ellos mismos han dado la pauta y por eso el programa Generación 2020 Emprendedores
no es algo que Karim y yo lo hayamos puesto como iniciativa propia, sino que es en base a la demanda de la gente joven. Y cuando digo demanda de la gente joven, estamos hablando de jóvenes de 20, de 30, de 40, es decir, ¿qué significa esto? Vamos a poner muchos recursos, ¿viste? Yo dije hoy, o sea, en la base social, sí, directamente tarjeta alimentaria, rebaja de la boleta de luz, medicamentos, partida de sostenimiento, tanto en hospitales como la partida de sostenimiento en las escuelas, sino también muchos recursos en estas iniciativas. Alguien que quiera capacitarse, alguien que tenga un oficio y le necesite claro, porque algo. Muchas veces están las ganas de querer trabajar, pero necesitan las herramientas para poder desenvolverse. O algún equipamiento. Sí. Es decir, y esto voy contestando algunas cuestiones porque ayer, domingo, una abuela lo planteaba en una reunión que hicimos en Villa Río Bermejito, ella era de 10 de mayo del campo, y diciendo, esto también es para el campo. ¿Entendés? Entonces, sí, esto es para todas, digamos, urbanos o rurales, y para todas las actividades. Hay gente que quiere enseñar algo, tiene esa capacidad. Hay gente que quiere aprender, hay que juntar las partes. Entonces en eso van a ir los recursos. Te doy el caso de Comandancia Fría. En Comandancia Fría no hay electricista. Entonces cuando va, ¿qué me plantean? Hacer una escuela de oficio. Una escuela de oficio es mucho, pero la empresa que vaya a hacer la vivienda social en Espinillo va a tener que llevar el electricista, y la obligación de la empresa va a ser que tome mano de obra local, a los efectos de que el electricista que viene de afuera capacite, digamos, construyendo la casa en materia de electricistas. Entonces, está abarcado todo, es decir, el equipamiento que haga falta, dinero, porque a veces hace falta, digamos, el capital de giro, y capacitación, es decir, vamos a poner la pelota en la cancha del que quiera emprender. Los recursos van a estar. Y una persona, también una madre, ya en este caso, no sé si es abuela, en esa misma reunión de Villa Río Bermejito, un domingo a la mañana, medio raro, pero interesante la charla, es decir, ¿cómo se va a controlar? Porque el miedo que se tiene es que se tire dinero en cosas que no se puedan llevar a la práctica. Entonces le dijimos, nosotros vamos a pretender y vamos a convocar para el control social a las entidades de la sociedad civil, a las entidades religiosas, a los efectos que sean parte, junto con las municipalidades, de qué se va a dar, a quién se va a dar. Y entonces después me plantea en estas inquietudes para ir diciendo, porque surge de la gente, digamos, pero ¿y cómo nos vamos a enterar? Entonces le digo, nosotros lo que, por la experiencia, sí, vamos a centralizar en una sola plataforma digital todos los proyectos o programas que tiene el Estado provincial, en un solo lugar, en donde cualquier vecino de cualquier parte de la provincia va a poder entrar, averiguar e inclusive opinar si hay algo que no esté contemplado y que él crea que pueda ser atendido por el gobierno a través de este aporte de recursos para emprendedores, también incorporarlo. Es decir, control social, una plataforma simple, no tener que venir e ir a Resistencia todas las veces, y con la participación activa de la comunidad para que Generación 2020 de Emprendedores nos sea el piso, para que Generación 2021, que es el año siguiente digamos, de emprendedores, sea el desarrollo ya más generalizado y con las correcciones que haya que hacer en el camino. Roy, ¿qué va a pasar con la cantidad de planes sociales que hay? Y yo siempre me vuelco lo siguiente, una vivienda donde el abuelo, el papá, la mamá no trabajaron, tienen los planes sociales, ¿qué futuro hay para ese hijo? Por eso yo recién hacía hincapié en la educación y la salida laboral para los más jóvenes. ¿Cómo se va a tratar ese tema? Vamos a suponer lo que viene de Nación, que es lo que más ha sido, digamos, lo que tergiversó todo lo que ocurre acá en el Chaco y sobre todo en el área metropolitana, cuando yo hablo de este ejército rentado de piqueteros. Es decir, eso vamos a ver qué pasa con el futuro gobierno nacional. Pero en cuanto a Chaco, vamos a suponer que nosotros tengamos ayudas, becas o toda esa cuestión. Bueno, perfecto. Hablar con cada uno, no se le va a quitar absolutamente nada a nadie, pero decir, bueno, perfecto, mira, nosotros queremos poner recursos, si es necesario, más recursos para vos. Pero te queremos emprendiendo algo, bien, te queremos capacitándote en algo. ¿Querés capacitarte? ¿Querés aprender un oficio? ¿Querés producir algo? Es decir, nosotros vamos a hacer un tamizado muy fino
para que la plata que es de todos los chaqueños se sepa a dónde va. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Aparte de que los recursos vayan donde corresponda, que demos la oportunidad y cambiemos digamos, el rol cultural que hoy tenemos, esto de ser tercera generación de gente que no trabaja, sino que... Porque siempre decimos, el ejemplo está en casa. Exactamente. Sino que además queremos motorizar la economía. Es decir, que el 100% de los recursos que se distribuyan, digamos, movilice la economía. Yo daba el ejemplo en las garcitas. Si nosotros en las garcitas, digamos, ponemos, para dar ejemplo, 100 tarjetas alimentarias, estamos poniendo 500.000 pesos por mes en esa localidad que automáticamente se distribuye. Si ponemos dinero para emprendimientos en las garcitas, es dinero que se distribuye ahí. Estamos intentando volver a recrear el trabajo, la iniciativa, que nadie se sienta excluido, que llegue a fin de mes, que si se enferma se cure, que lo que pase en educación no nos ocurra lo del 2018. Es decir, los chicos que el año pasado rindieron en las pruebas Aprender, como todas las otras provincias del secundario, y salimos 24 últimos, son los chicos que hicieron la primaria y la secundaria en la gestión de Capitanich y de Pepo. Es decir, algo en algún momento, digamos, con las mediciones, te dice qué se hizo en cada gestión de gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que lo de educación no se percibe hoy, pero sí en el futuro. A largo plazo. Exactamente. Y digamos, los resultados sería lo de menos. El problema es el chico que llega a una sociedad altamente competitiva, tecnificada, con digamos, nuevos trabajos que están muy lejos de lo que ha sido tradicionalmente, y vos lo ponés. Nos dijo digamos, estuvimos reunidos el jueves a la mañana o el viernes a la mañana en Saspeña con representantes de entidades de escuelas, tanto confesionales y no confesionales del sector privado, y en un terciario, el representante legal del terciario decía: llegan los chicos al terciario y tenemos que enseñarles las multiplicaciones, cuando hace unos años atrás decíamos que se llegaba al secundario y el primer año del secundario era ajustar lo que no se había aprendido en la primaria. Me dice, no, esta vez es en el terciario. Entonces, todas estas cuestiones hacen a que nosotros vamos como iniciativa en este primer año de gestión con una impronta social muy fuerte y reordenar el Estado. Hoy hablamos, yo ya digo, de anarquía en salud pública. Y no digo anarquía en el sistema de salud pública. Sistema no existe más. Se atiende en forma focalizada, en cada localidad hacen lo que pueden. Si tienen la ambulancia en condiciones, INAFTA, digamos, al enfermo, en vez de atenderlo ahí, porque ahí se lo tendría que atender, como no tienen insumos, como no tienen el equipamiento en condiciones, como no tienen medicamentos y a veces no tienen profesionales, ¿y cómo todo iría de la mano? Porque si cada localidad tuviera su centro de atención como corresponde, no habría la superpoblación que hay en el pediátrico o en el perrante como estamos viviendo ahora. Exactamente. Para ejemplo, basta un botón. Nosotros, cuando pusimos el Centro de Salud de Villa Libertad, acá en Resistencia, atendía 8 horas. Lo pusimos 24 horas. Incorporamos pediatra, incorporamos obstetra, incorporamos equipo de rayos, de eco, todo ahí, 24 horas. ¿Cuántas consultas tenía Villa Libertad en aquella oportunidad? 10.000 consultas mensuales. 10.000 consultas mensuales. Esas 10.000 hoy, no sé si son atendidas, pasan directamente al perrando o pasan directamente al pediátrico. Entonces producimos una sobresaturación, digamos, en los hospitales. El ejemplo, en donde una noche, en 3 isletas, una mujer tiene una ACV, la trasladan al centro de mayor complejidad esa misma noche, que es Presidencia Roque Saspeña. 9:15 de la mañana del día siguiente, la nieta mandándome un mensaje diciéndome qué podía hacer yo, porque su abuela estaba en una camilla, en un pasillo de Saspeña y sin ser atendida por un médico todavía. Entonces,
Para que se entienda, cuando las cosas no funcionan, ocurren o muertes, que es lo peor que nos puede pasar, o te quedan secuelas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando ante este desorden generalizado, porque no hay área del Estado que no esté desordenada, que la comunidad chaqueña nos dé una oportunidad. Tenemos la experiencia suficiente y las ganas todavía de poder decir que las cosas se pueden hacer mejor. Roy, lo hablábamos fuera de aire antes de comenzar el programa, cuando yo le preguntaba, bueno, cómo se estaba sintiendo en esta recorrida en estos últimos días, y usted me decía que le llamaba muchísimo la atención la aceptación, sobre todo por parte de jóvenes y mujeres que en esta experiencia nueva para usted, en esta campaña que está viviendo después de tantas campañas que atravesó, le llamó muchísimo la atención, cómo son parte y quieren participar, conociendo cuáles son las propuestas que presenta tanto usted como Karim. Mirá, lo importante es decir, en la década del 80, después de la dictadura militar, entrábamos a borbotones a los partidos y a la política. Esto tuvo un crecimiento exponencial, después se estabilizó y empezó una declinación muy fuerte, que la fuimos percibiendo, el alejamiento, la bronca contra los políticos, porque hicimos muchas cosas mal, entonces también una bronca contra la política y los partidos. Y el gran cambio que yo he notado, por los años que tengo en esto, sí, es en esta campaña 2019. Es decir, la mujer entra a la vida política o en las listas por el cupo femenino. Sí. Los jóvenes se ganaron el lugar ahora, siendo candidatos a intendentes y concejales. Nosotros llevamos más de 10 candidatos a diputados, también provinciales, que son menores de 30 años o apenas pasando los 30 años. Es decir, esta es la primera señal, pero después, cuando uno llega a los comités, la mayoría son jóvenes y son mujeres. El otro día, caminando en La Escondida, me tomé el trabajo, como andábamos digamos, de barrio en barrio, sí, mientras íbamos caminando, conté, digamos, porque era una señal que tenía en varias localidades, conté la totalidad de lo que estábamos. El 70% de los que caminaban eran mujeres y jóvenes. Es decir, hay un cambio, pero no solamente el cambio motivacional, sino también de decir, hay que cambiar las cosas, proponemos cosas, discutimos. Es decir, eso es lo más saludable. Y lo dijimos también fuera de aire, cómo la crisis te hace mucho más creativo a la hora de buscar una solución para el problema que, bueno, que está presente todos los días. Yo creo que la crisis que estamos sufriendo los chaqueños, en particular en toda la Argentina, ha hecho que mucha gente se movilice. Se reinvente, como decía mi mamá. Se reinvente. Gente que aparece, digamos, de 50 años y dice, voy a volver a fiscalizar como fiscalizaba antes. Es decir, gente que dice, yo nunca, esto me ocurrió en Villa Ángel, un matrimonio de 48 años, tiene una pequeña empresita con 4 empleados vinculados a la carpintería, y dice, yo nunca participé en política. Él no fue al comité, ni mucho menos, pero si no participo, si no discuto, si no veo qué pasa, si no veo quiénes están, obviamente que la situación amerita que algo hagamos, porque si no puede ir para peor. Así que la crisis ha hecho que no solamente se participe, sino que también se exijan cuáles son los cambios. Nosotros, te diría que, un poco por lo que la gente nos ha planteado, es decir, que pongamos a disposición y de que se comparen las 3 gestiones de gobierno. La nuestra, 2000-2013, 2003-2007, la de Capitanich y la de Pepo. Es decir, poner a consideración de la gente, y el problema lo tenemos en los jóvenes, que no se acuerdan o no conocen. Y son el motor de todos los jóvenes. Exactamente, entonces le pedimos a los jóvenes que hablen con sus padres, con algún familiar, con alguien que haya estado, que tenga más de 40 años y que haya vivido las gestiones nuestras. Lo bueno y lo regular y lo malo también, nada más que nosotros no creo que hayamos hecho todo bien, pero sí poner en consideración, porque de esa manera y a través de los medios como ustedes, que nos permiten estar en contacto con la gente, se haga el debate, digamos, en la sociedad chaqueña. Y no olvidarnos que el chaqueño o los chaqueños tenemos un distintivo a nivel nacional. En el año 91 la gente dijo ni radicales ni peronistas y votó Acción Chaqueña. En esa oportunidad el radicalismo sacó 70.000 votos, cómodos terceros. Y dijimos, muchos dijeron, no yo, que el radicalismo iba a desaparecer. 4 años después, en el 95, el pueblo chaqueño le dio al radicalismo la oportunidad de gobernar. Y en el 2007 nosotros teníamos ganada la elección y el pueblo chaqueño nos dijo, vamos a cambiar.
Por eso, a veces cuando nosotros decimos la gente vota por una bolsa de mercadería o por esto, por lo otro, el pueblo chaqueño es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos y creo que vota más racionalmente que muchos argentinos en otras provincias. Roy, fue un placer tenerlo aquí antes de despedirnos y mirando a la cámara porque son muchísimos los que nos están siguiendo. Un último mensaje cuando estamos en este último tramo electoral donde el domingo vamos a elegir quién va a ser nuestro gobernador y nuestro vice. La audiencia es de usted. Bueno, gracias. Y bueno, a todos los amigos, simplemente y con mucha humildad pedirles el acompañamiento este 13 de octubre para Karin y para mí. Tenemos deseos de poder poner a disposición toda nuestra experiencia de gestión a los efectos de dar una vuelta de rosca a la cuestión y cambiarla. Es decir, hay muchas cosas que no están funcionando bien acá en el área metropolitana y hay cosas que te plantean en el interior, el funcionamiento del INSEP, que es realmente una vergüenza. Así que en ese sentido, con mucha humildad le pedimos que nos den una oportunidad. Tenemos la experiencia suficiente, lo hicimos gobernando en crisis en nuestros municipios, en Tres Iletas, en Saspeña, y en el caso personal, frente a la frente a la gobernación del Chaco. Así que bueno, esta no es una elección de radicales o peronistas. Esta es una definición que tenemos que tener todos los chaqueños de qué es lo que pretendemos para el futuro. Y estamos con muchísimas ganas y con la capacidad intacta como para poder resolver los problemas de todos los chaqueños, junto con ustedes, por supuesto. Roy, muchísimas gracias por estar aquí. Éxitos, que todavía queda una semana por delante. Gracias, muy amable para vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más aquí en las Mañanas de Informales.